Cada vez que pasa un eje direccional, el número de ejes es 0,33. Si pasan 3, eso da aproximadamente 1. Entonces, yo podría decir, mire, cuando pasen 3 ejes de ese tipo, van a generar un daño sobre el pavimento equivalente al daño que genera el paso de un eje estándar, como para que entiendan el concepto. ¿Sí queda claro? No mucho. Bueno, veamos lo que pasa en el eje posterior. En el eje posterior vamos a aplicar también la ley de la cuarta potencia. Y ahí está. Ahí está. Y al aplicar la ley de la cuarta potencia simplemente divide 10 entre, fíjense que en este caso es 8.2 porque el peso cero para es simple con rueda doble es 8.2. Esto le baja 4 y te da como resultado 2.21. ¿Quién me dice qué significa este 2.21? ¿Qué será ese 2.21? Profe, sinceramente aún no le he entendido el concepto de lo que significa. Bueno. Profe, que equivalen a más de 2 ejes estándar, ¿no? 2.21 ejes. Voy a explicarlo nuevamente. Aquí es importante que esto quede bien clarito. La ley de la cuarta potencia me permite, digamos que estimar un numerito que se llama factor de equivalencia de carga por eje. Y la expresión es la mostrada en esta ecuación, ¿verdad? Donde peso 1 es la carga correspondiente o generado por el eje en cuestión. Peso 0 es la carga de referencia que depende de la configuración del eje en cuestión. Si un eje direccional simple con rueda sencilla, peso 0 vale 6.6 toneladas. Si es un eje simple de rueda doble, vale 8.2 toneladas. Si es un eje tándem, le asignamos 15 toneladas. Y si es un eje trident, le asignamos 23 toneladas, ¿cierto? Para el caso de este ejemplo en particular, tengo un camión de 2 ejes. El eje direccional transmite una carga de 5 toneladas. Entonces, el problema se va a centrar en determinar los factores de equivalencia de carga por eje para cada uno de sus ejes. Para tal fin se trabajan de forma individual cada eje. Por eso es que yo les comentaba con anterioridad que cuando hacemos un operativo de pesaje, y lo que quiero con ese operativo es tener un insumo que me permita determinar el tránsito de diseño en términos de un número de ejes estándar equivalente, requiero que ese pesaje se realice de forma individual, eje por eje, para yo poder hacer lo que estoy haciendo aquí. Entonces, el eje direccional pesa 5 toneladas. Vamos a determinar su factor de equivalencia de carga por eje. Aplicamos la ley de la cuarta potencia y el resultado es 0.33. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que pase el eje direccional o un eje direccional que pese 5 toneladas, genera un daño sobre el pavimento igual al daño que generaría en ese pavimento el paso de 0.33 veces un eje estándar. Eso es lo que significa. Si nosotros vamos hacia el eje posterior, aplicamos de igual forma la ley de la cuarta potencia, obtenemos que ese valor da 2.21. ¿Qué significa? Que si sobre ese pavimento pasa un eje simple de rueda doble que pese 10 toneladas, me va a generar un daño sobre el pavimento equivalente o igual
al daño que generaría sobre ese pavimento el paso de 2.21 ejes estándar. Eso es lo que significa ese factor. Ahora sí quedó claro. O sea, profe, que lo que hacen ellos es coger, estandarizar y decir como si fuera sola. Así es. No, lo que pasa es que lo que pasa es que ustedes sí Profe, es como decir que estén en la misma unidad, así los dos, que estén en la misma equivalencia. precisamente lo que estamos tratando es de estandarizar, de convertir, esa es la palabra clave. Vamos a convertir, ¿verdad?, el efecto de los ejes de los diferentes tipos, vamos a convertirlo en el efecto, en el mismo efecto generado por un número determinado de ejes estándar. Vamos a convertir. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es tratando de convertir a cuántos ejes estándar equivale el paso del eje direccional y a cuántos ejes estándar equivale el paso del eje de 10 toneladas. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que el eje direccional equivale a 0.33 ejes estándar, lo que yo estoy diciendo es que el daño generado por ese eje direccional equivale al mismo daño que genera el paso de 0.33 veces el eje estándar. Es como si pasaran 0.33 ejes estándar. Si paso un eje simple con rueda doble que pese 10 toneladas, me genera un daño equivalente a como si pasaran 2.21 ejes estándar. ¿Sí? Profe, ¿se podría decir entonces que es como un factor de cambio de pasar de esos que son simples a estándar? En este caso simple porque estamos viendo el ejemplo para simple, pero se aplica para simples direccionales, para simples no direccionales, para tándem y para trídem. Recuerden que esta expresión vale para las diferentes configuraciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambia el peso en cero. Y el numerito obtenido tiene el mismo significado. Es el número de ese estándar al cual equivale el eje evaluado. ¿Ya? Yo les pregunto una cosa. Si yo sumo 0.33 más 2.21, ¿qué me da? $2.54. Bueno, eso es cuánto da, ¿verdad? Pero no es la respuesta de qué me da. ¿Cuánto da? 2.54. Como el daño el daño que hace el camión va a ser 2.54 ejes estándar. ¿Quién contestó eso? Ah, claro, Javier, Claire. Sí, señor. Eso que acabas de responder es la respuesta precisa. Eso es. Entonces, el factor daño de ese camión es 2.54 para ese camioncito en particular. ¿Qué significa ese factor daño? Que cada vez que pase un camión con esas cargas, así como están, un camión de 2 ejes que tenga 5 toneladas en eje direccional y 10 en el posterior, genera un daño sobre el pavimento equivalente al mismo daño que generaría el paso de 2.54 veces un eje estándar. ¿Ya? Eso se llama factor daño, precisamente. Entonces, fíjense, conceptualmente, ¿qué diferencia hay entre un factor de equivalencia de carga por eje y un factor daño? Miren, el factor de equivalencia de carga por eje, ¿verdad?, es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un eje en particular, ¿sí o no?
Y el factor daño es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo comercial en particular. Cada vez que pase ese camión, es como si pasaran 2.54 ejes estándar. No, miren, en ese pavimento, por ejemplo, si a ti te dijeran, bueno, eso es una vía, vamos a suponer que eso es una volqueta. Supongamos que eso es una volqueta, es una volqueta. Y esa volqueta va a tener siempre esa carga. Entonces, mira, ahí se va a explotar, va a haber una explotación minera. Vamos a suponer un ejercicio de esta forma. Mira, hay una explotación minera y digamos, el material que se va a sacar de ahí se va a sacar en volquetas. Y las cargas totales en promedio de cada volqueta es de 5 toneladas en el eje direccional y 10 toneladas en el posterior, ¿verdad? Y esperamos que durante la vida de servicio de ese pavimento, en el carril de diseño, transiten 1 millón de volquetas. Y solamente van a transitar volquetas de ese tipo y no más, con esas cargas. Si ese fuera el caso, yo les pregunto a ustedes, ¿quién se me atreve a decir cuál sería el tránsito de diseño para esa vía? Se espera 1 millón de volquetas, todas cargadas igualitas, así como esa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el tránsito de diseño para ese pavimento? ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer? Profe, no sé si esté bien, pero yo lo que haría sería multiplicar el factor de daño por el número de vehículos particulares específicos que van a pasar por la vía. Bueno, pronto, como dijiste, no decir, lo que dijiste, eso es correcto, sería multiplicar el número total, hablemos de camiones, ¿verdad? El número total de vehículos comerciales, en este caso sería multiplicar el número total de camiones o vehículos comerciales esperados en el carril de diseño por el correspondiente factor daño, ¿sí o no? Daría 2.540.000. Esa es la respuesta correcta. Eso es lo que queremos, ¿ya? Allá es donde vamos. Profe, por favor, ¿podría repetirme que se escuchaba entrecortado y no alcancé a escuchar lo último? Ya les digo, ya les digo. Permítame un momentico y cuadro una cosita aquí. Permítame un momentico. Esto. Bueno, perfecto. Entonces aquí hablamos que el factor daño de ese vehículo es 2.54. Entonces, ¿qué viene siendo entonces conceptualmente el factor daño? Bueno, miren, este ejercicio que acabamos de hacer, de que el millón de vehículos, bueno, vamos a cerrar ese paréntesis ahí para no de pronto enredarlo y continuamos y seguramente después van a entender mejor el concepto. Porque de pronto me adelanté un poquito ahí para tratar como que de que me entendieran y que muchos entendieran el concepto, pero vamos a suponer que eso no lo dije, para que no se me enreden aquellos que no tuvieron claro de ahí para adelante. Entonces, me contestan si esto lo tienen claro. Y si lo tienen claro, continuamos. Ya después seguramente vamos a llegar a donde queremos, ¿ya? Para no desviarnos en el camino. Entonces, lo que tenemos en este ejemplo ahí,
Vamos a aumentarlo un poquito acá. Lo que tenemos en este ejemplo es el resultado de aplicar la ley de la cuarta potencia, ¿verdad? Y entonces, con la ley de la cuarta potencia, nosotros la aplicamos para cada eje de forma individual. Y obtenemos un numerito, y ese numerito significa el número de ejes estándar al cual equivale el efecto generado por el eje que se esté evaluando, ¿verdad? Entonces decíamos que en este caso el eje direccional era equivalente al paso de 0.33 ejes estándar, que el eje posterior de este camión equivalía al paso de 2.21 ejes estándar, y que el factor daño que venía siendo la sumatoria de los factores de equivalencia de carga por eje de cada vehículo. En general, numéricamente hablando, el factor daño sería el resultado entonces de la sumatoria de los factores de equivalencia de carga por eje correspondientes a los ejes que conforman un vehículo comercial en particular. En este caso estamos hablando de que el factor daño es 2.54. Significado físico, que el daño que genera el paso de este camión sobre el pavimento, cada vez que pasa un camión como este, genera un daño equivalente al que genera el paso de 2.54 veces el eje estándar. Ese es el significado físico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, bro. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Pongamos otro ejemplo. Estamos hablando de cargas equivalentes. Ya este es un camión más grande, ¿verdad? Ya esto es un semirremolque, ¿se acuerdan? ¿Qué denominación tendría este camión? C3S2. Perfecto. Este es un C3S2. Es un camión que en la unidad tractora posee un eje direccional, un eje simple o rueda sencilla y un eje tándem. Y en la unidad del semirremolque posee un eje tándem. Muy bien. Y posee cargas de 6, 20, 23 toneladas. Comenzamos entonces calculando los factores de equivalencia de carga por eje. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es el factor daño generado por ese camión? ¿Qué tocaría hacer? Lo que toca es evaluar el factor de equivalencia de carga para cada eje. Hacemos para el eje direccional, es su carga entre 6.6, que es la carga de referencia para ejes direccionales, a las 4 te da 0,683. Significado físico. El significado físico es que una carga de 6 toneladas en un eje direccional simple de rueda sencilla genera un daño sobre el pavimento equivalente al paso de 0.683 veces el eje estándar. Hacemos lo mismo para el eje tándem de la unidad tractora. 20 entre 15 a la 4, 3.16. Hombre, significa que el daño generado por este eje tándem equivale al daño generado por el paso de 3.16 veces el eje estándar. Para 23, se calcula y se obtiene que 23 entre 15, porque es tándem, ¿verdad? Da 5.53. Fíjense lo curioso de esta ley de la cuarta potencia, que hay con 20 toneladas, 3.16, y al aumentarle solo 3 toneladas ese eje, 5.53, porque esto es a las 4, ¿ya? Entonces, el factor daño, ¿qué sería? La sumatoria de los factores de equivalencia de carga por eje de los ejes que conforman este camión, este, más este, más este. Al final me da que el factor daño es 9.37. Factor daño 9.37.
Por ejemplo, Álvaro Atencia. Álvaro. Sí, profe. Álvaro, esto da por respuesta 9.37. Con tus propias palabras, dime tú, ¿qué significado físico tiene ese 9.37? Profe, equivale 9.37 es estándar al momento de pasar por la carretera, por el pavimento. ¿Equivale el qué? Al daño, el factor del daño. Por eso, pero por eso. Dímelo nuevamente, exprésalo bien expresado. O sea, Es que yo sí lo entiendo, pero exprésalo bien. Exprésalo bien. equivale a que pasar Por eso, ¿pero qué 9.37. equivale? O sea, dímelo fluidamente que quede claro. Vamos a suponer que tú das una respuesta a una inquietud que te dice alguien. O sea, profe, que cada vez que pase un eje de este camión va a equivaler a 9.37. No es, ojo, que no es correcto. No es un eje. Sería el camión. Es el camión completo. Cuando hablamos del factor daño, hacemos referencia al daño que genera el vehículo completo. Y como es vehículo completo, tú tendrías entonces que sumar los efectos generados por cada eje que conforme ese vehículo. Entonces, cuando vamos a determinar los efectos individuales de cada eje, ahí sí hablamos del factor de equivalencia de carga de cada eje. No, cada vez que pase el eje direccional de ese camión es 0.68. Cada vez que pase el primer eje estándar es 3.16. Y cada vez que pase el eje estándar posterior es 5.53. Eso sería correcto. Pero el 9.37, como es el factor daño, la respuesta correcta sería algo como esto. Mire, profe, ese 9.37 significa lo siguiente. Cada vez que pase ese camión sobre el pavimento, sobre una sección del pavimento, va a generar un daño equivalente al daño generado por el paso de 9.37 veces el eje estándar. Es como si pasara un poco más de 9 ejes estándar. ¿Ya? Ok, profe. Eso es lo que tienen que tener claro. Fíjense que el factor de equivalencia de carga por eje, eso no es el factor daño, ¿no? Ese, digamos, es el daño individual, podríamos decirlo así. Es como el daño individual, pero de cada eje. Pero como los vehículos comerciales están conformados por varios ejes, tú tienes que sumar esos daños individuales de cada eje y la sumatoria de ellos genera el daño que ocasiona el camión completo. Y ese es el factor daño, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa factor daño. Entonces, en el ejemplo anterior, el camión más pequeño, está acá, ese factor daño de 2.54, ¿qué significado tiene? Hombre, que cada vez que pasa un camión de 2 ejes con las cargas mostradas, equivale al paso de 2.54 ejes estándar. Es como si pasaran 2.54 ejes estándar equivalentes. Eso es. Ese es el factor daño, ¿ya? ¿Quién tiene dudas de esto que hemos visto hasta el momento? Profe, una pregunta. Dime. Cuando usted dice que el factor daño equivale, digamos, en el último caso, 9.37, es estándar. Sí. Pero, o sea, no sé si es error de concepto, pero yo he visto que hay unos como que con doble rueda en los extremos, trident y eso, o sea, son estándar, todos son estándar. Cuando usted dice eso, ¿a qué tipo de eje se equivale? ¿A qué Por tipo eso. de eje se refiere? Aquí hay un tópico ver. Bueno, vamos a mirarlo acá. Vamos a colocarlo acá. Mire el eje estándar, ahí está. Estamos convirtiendo todo en términos de ejes de este tipo. ¿Listo? Ese es el eje de referencia. Cuando hable de eje estándar es ese eje, miren. Por eso que en la ley de la cuarta potencia, cuando yo voy a evaluar el efecto de un eje simple con rueda doble, usted colocó ahí que el peso cero era ¿cuánto? 8.2 y el eje estándar, la carga del eje estándar.
Cuando yo digo que ese camión o el factor daño de ese camión es 9.37, yo lo que estoy diciendo es que el daño generado por ese camión equivale al daño generado por el paso de 9.37 ejes de este tipo que estoy mostrando aquí. Este es el eje estándar. Todo lo voy a convertir a determinar a cuántos ejes de este tipo equivalen, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Vamos a llevarnos vamos a llevarnos esto para acá. Es importante todas estas preguntas. Ninguna de esas preguntas ha sido tonta ni lo será, porque se trata precisamente de que esto quede completamente claro. Entonces, miren, cuando yo digo acá en este camión, por ejemplo, en este ejemplo, que este eje direccional que pesa 6 toneladas equivale a 0.668, ¿no? A 0.68 eje estándar. Yo lo que estoy diciendo es que el efecto generado por ese eje equivale al paso de 0.68 ejes del tipo mostrado ahí en la diapositiva. Es como si pasaran 0.68 ejes de ese tipo. Todo lo estoy convirtiendo en términos de un número de ejes estándar equivalente. ¿Está claro? Sí, profe. Para redondear esta clase, pues llegamos a este concepto que, para formalizarlo, porque ya lo hemos analizado, que es el factor daño. ¿Qué será factor daño? ¿De quién me da un concepto? ¿De qué? Una definición. ¿Qué será factor daño? Profe, bueno, yo creería que sería como ese factor daño, si se multiplica por el peso del eje estándar, sería la carga que soporta el pavimento de ese camión. No. No tienen que multiplicar por peso este. No multiplica. Ahí no se trata de eso. No. Profe, sería la equivalencia de los ¿Cómo? ejes, sería la equivalencia de los ejes, por decirlo así, estándar en el carril, perdón, en el pavimento. Mire. Profe, sería la sumatoria de los factores equivalentes de carga, ¿no? Bueno, sí, numéricamente es eso. Pero conceptualmente, cuando nosotros llevamos, por ejemplo, este primer ejemplo acá, decimos, bueno, el factor daño de ese camión es 2.54, ¿verdad? Y en este caso, el factor daño de este camión es 9.37. Conceptualmente, en términos generales, ¿qué sería un factor daño entonces? Cada vez que pasa un camión de esta configuración con esas cargas, genera un factor daño de 9.37. O en este caso, cuando pasa un camión de este tipo sobre el pavimento, genera un daño de 2.54. Entonces, ¿qué será conceptualmente el factor daño? Profe, Bueno, ese es más o menos, o sea, si uno comienza a analizar las cosas, como dice uno, por ahí va, caliente, por ahí va, pero no así, de pronto lo que tú estás diciendo y lo estás entendiendo así, de pronto sí está bien que tú estás entendiendo el concepto. Tengo claro que entiendes el concepto. Sin embargo, no, la forma como lo has expresado no es la mejor. Supongan que cada uno de ustedes son profesores. Vamos a suponer que van a reemplazar a mí, ya yo me voy y que alguno de ustedes queda de profesor aquí. Y entonces un estudiante le pregunta, profe, ¿qué es el factor daño? ¿Qué le responderían ustedes? De la forma más clara posible y con sus palabras, para que ese estudiante entienda.
Entonces, yo los voy a ayudar. Entonces, bien. ¿Cómo podríamos nosotros definir el factor daño? Podríamos definirlo en los siguientes términos. El factor daño es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo en particular. ¿Ya? ¿No será que es eso? El factor daño corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo en particular sobre el pavimento. ¿Sí será? ¿Sí se entiende el concepto? Cada vez que pase este camión que estoy viendo ahí, es como si pasaran 2.54 ejes estándar, ¿sí o no? O en el caso del camión más grande, cada vez que pase esa tractomula, ese 3, ese 2 por ahí, con esas cargas, es como si equivale al paso de 9.37 ejes estándar. Entonces, conceptualmente podría ser factor daño es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo en particular. ¿Sí? Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna otra duda. Y entonces damos por terminada la clase en el día de hoy y en la próxima, ya estaba el factor daño, ya vamos a hablar del factor camión en la próxima. Ya estoy diciendo como 7 aquí. Factor camión. Ya para la próxima vamos a trabajar el factor camión. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, Dios mediante, nos estamos viendo, bueno, con ustedes. Bueno, pues con ustedes es el próximo lunes, ¿verdad? Bueno, el lunes es festivo, pregunto. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé si están de acuerdo con esto. Si quieren, hagamos lo siguiente. Este lunes festivo, podríamos tomarlo como festivo y no damos clase, pero el primer lunes de Semana Santa damos la clase. Profe, demos clases el lunes, no el lunes de Semana Santa. ¿Cómo? Demos clases el lunes, no el lunes de Semana Santa. Yo pienso que sí, ¿verdad? Vamos a cambiarlo por ese lunes de Semana Santa, ¿no creen ustedes? Entonces, este lunes vamos a tomarlo como si fuese festivo, listo. De pronto alguno tendrá algún plan, no sé. Pero ya como viene después la Semana Santa, que es una cosa extensa, ¿verdad? Entonces, ese lunes de Semana Santa, damos la clase. Y ya el miércoles de esa Semana Santa, pues ahí sí no la damos porque de pronto algunos no sé. De pronto algunos damos un plan para alguna finca, yo qué sé, no sé. Bueno, profe. Pues quedamos así. Bueno, jóvenes, entonces, Listo, profe. la atención. Listo, profe, que tengan buen día. Que pasen muy bien.